Global Church TV, Iglesia Global. ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes?, decía el salmista. Y la pregunta es, ¿quién es cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta como para que Dios nos tenga presentes? Somos 7.000 millones de habitantes actualmente en el 2012. E imagínense que 7.000 millones de oraciones lleguen al cielo a la vez. Dios escuchando las 7.000 millones de peticiones. La pregunta sería, ¿Dios escucha todas las peticiones? Porque en todo caso, ¿por qué a algunos al parecer sí escucha y a otros no? El detalle es que Dios escucha a todos, solo que no a todos le llega inmediatamente lo que le solicitan a Dios, porque hay un proceso que hay que esperar. Ahora mismo me encuentro en Manila, en la ciudad de Filipinas. No estoy en Shinjuku como normalmente acostumbro dar algunos mensajes desde ese punto del archipiélago japonés. El hecho es que ahora nos hemos trasladado hacia otro archipiélago, pero este es el filipino. Un archipiélago compuesto por poco más de 2.500 islas, de las cuales 3 de ellas son las más importantes. Y una de esas es donde estamos, que se llama Manila, que es la capital de Filipinas. El Señor, como digo, siempre escucha nuestras oraciones. El detalle es que a veces nos sentimos en desiertos personales. Nos sentimos a veces Moisés olvidado durante 40 años en el desierto. A veces nos sentimos Abraham. Dios nos dice que nos alejemos de nuestra familia por alguna razón que no entendemos y nos lleva a una tierra nueva, desconocida. Algo similar nos ha pasado a muchos. A mí me pasó algo similar, como digo, como a Abraham. Solo que Abraham tuvo la suerte, por decirlo de esa manera, de escuchar a Dios, de que Dios le diga: te sacaré de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un país, a un mundo, a una nación diferente, que te la daré, obviamente, ¿no? Y de allí vendrá una descendencia impresionante. Más o menos así se lo dijo Dios. Pero a mí no me dijo nada similar, claro, no podría esperar que me tratara como Abraham. Yo les quiero contar un poco y de manera bastante breve lo que nos ocurrió en el año 1991. En 1991, el Señor me sacó de mi nación. So pretexto, claro, yo entendía de que era tal vez porque iba a viajar a Japón en una época en que se estaba disfrutando de una burbuja económica impresionante y que tal vez trabajando por nada más que por, digamos, un año, podría acumular un dinero bastante aceptable, nada despreciable, que me podría permitir tal vez hacer algunas cosas, abrir algún negocio en el Perú. Y por eso fue que a final de cuentas viajé a Japón. Mi madre me insistió muchísimo. Mi novia de aquel tiempo, mi esposa actual, también me insistió mucho. Más bien el renuente era yo. Yo no quería viajar hasta ese país, hacia el lejano oriente, porque no conocía absolutamente nada. Sin embargo, después de convencerme, viajé. Estuve un año. Transcurrido el año, luego de que estaba a punto de acabarse la visa que me había entregado la nación japonesa, yo ya quería volver al Perú, país de donde yo provengo. Sin embargo, mi esposa, mi anterior novia, que luego se convirtió en mi esposa, pues ella me dijo: Ricardo, quedémonos un año más. Después de tanta insistencia, porque mi madre y mi esposa han sido instrumentos muy útiles y muy usados por Dios para hacer que este servidor haga cosas en contra de su voluntad. Finalmente, pues mi esposa me convence y me quedo un año más en Japón. Diría yo, ¿para qué le hice caso? Porque en ese año perdí la visa, ella la perdió, yo también, y nos quedamos ilegales. Eso provocó que nos mantuviéramos en Japón durante 16 años.
16 años como ilegales. ¿Dónde estaba Papá Lindo? ¿Dónde estaba nuestro Dios? ¿Por qué me estaba castigando de esa manera? Y es lo que les pasa a muchos. Dicen, ¿por qué Dios me castigas de esta forma? ¿Por qué no me das esto o aquello para que yo sea feliz o tenga paz? Y eso era lo que yo le pedía a Dios durante 16 años. Bueno, muy a mi modo se lo pedía porque yo era tal vez un católico promedio. De aquellos que iban a la iglesia a la muerte de un papa. Claro, ahora no soy católico. Es más, tampoco soy religioso, no tengo ninguna religión. Simplemente soy seguidor de Cristo, soy cristiano. Y retrotrayéndome un poco hacia ese pasado, pues en aquel tiempo yo le decía al Señor, sálvame de esta desesperación en la que me encuentro. Sin embargo, me mantuve 16 años. Y así, al cabo de esos 16 años transcurridos estos, la policía un día me detiene y me lleva a la cárcel. Allí me quedo durante 2 meses. Luego de eso me llevan a un juicio por ilegal. Y en ese juicio fui absuelto por decisión del juez. Claro, obviamente todo manejado por Dios, pero yo no lo sabía. O sea, Dios me estaba haciendo pasar por la cárcel, por un juicio, y allí no quedaba todo, porque luego de eso era entregado a inmigraciones para además pasar por migraciones. Y estuve durante 2 meses. Finalmente migración no me deportó. Me quedé en Japón. Tiempo después me otorgan la visa. Todo eso dentro del lapso de 1 año. Todas estas cosas me pasaron. La policía, inmigración, juicio, todo un suspenso que duró 1 año, pero al final nos dieron a mí y a mi familia y a mí, una visa de 1 año. Luego de ello, las cosas comenzaron a transcurrir de una manera impresionante. En el 2008 me hice cristiano. En el 2009 Dios me llamó para ser su siervo. En el 2010 el Señor me dice que debía de abrir una iglesia en el centro de Tokio. En el 2011 pasaron tantas cosas que me hicieron conocer que había un mundo espiritual más real que este mundo físico y material en el que nos encontramos todos nosotros. En el 2012 el Señor me sigue preparando. Soy barro entre sus manos y Él se convierte en mi alfarero. Él es el que me está llenando de conocimiento y de su palabra. Pero la pregunta sería, ¿y quién soy yo? ¿Soy un ser iluminado? ¿Soy alguien muy especial? ¿Es un escogido por Dios o algo por el estilo? Sencillamente nada de eso. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado. Esta grabación, este video es una respuesta para ti. Tú que le estás pidiendo a Dios, Señor, respóndeme. Señor, ¿por qué no me usas? Señor, ¿por qué estoy pasando por estas dificultades? Señor, ayúdame. Señor, esto y Señor, aquello. El Señor me ha instruido para que dé esta enseñanza o este pequeño testimonio a través de las cámaras como respuesta para ti que le estabas pidiendo una respuesta. Esta es tu respuesta. Vas a ser usado. Todo depende de la disposición de tu corazón. Todo depende de qué tanto puedas pagar el precio de ser usado. Porque el precio es la santidad. Nadie morirá santo, pero todos por lo menos debemos morir en el intento de ser santos. Porque no hay ninguno santo. Intentamos vivir en santidad, pero pecamos, lo decía Pablo. Y nosotros no somos diferentes a Él. Queremos ser buenos y mejores para Dios, pero siempre en este mundo de tentaciones andamos cayéndonos. Pero ahí está Dios que nos anda levantando constantemente cada vez que nos caigamos y cada vez que tengamos el corazón contrito y arrepentido, para que el Señor vuelva a extender su misericordiosa y amorosa mano y nos levante del piso de donde estamos. No habrá pecado jamás grandote ni pequeñito. Tal vez por uno grandote nosotros podemos decir, no, pero este pecado ya no tiene perdón ni de Dios. Pero se equivocan, porque solo se castiga. Dios te perdona el pecado pequeño y el grandote. Solo depende de tu arrepentimiento genuino. Simplemente. Es así que, por ejemplo, el Señor hace poco más de 1 semana atrás, cuando todavía estaba en Japón, me dijo, ve a Filipinas y allí te enseñaré muchas cosas que te serán útiles para mi obra en Japón, me dijo el Señor. Su obra nació en Japón en el año 2010, el 25 de diciembre. Hoy es 15 de diciembre, si no me equivoco,
del 2012. Prácticamente estamos a 2 años de iniciar la obra del Señor en Japón. Y Dios tiene preparado algo impresionante. Aquí en Filipinas me he enterado lo que Dios quería hacer y quiere hacer en Japón. Y no es todo, porque día a día me sigo enterando de cómo es que el Señor finalmente va a crear ese gran avivamiento, va a generar ese gran avivamiento en Japón. Olas de avivamiento llegarán a Japón como nunca antes. Ríos de unción llegarán a ese pueblo como nunca antes, y simplemente porque alguien estuvo dispuesto a creerle a Dios, simplemente porque alguien ha decidido pagar el precio. Yo estoy decidido a pagar el precio. Me cuesta todos los días lágrimas, no solo lágrimas, sino abstenciones de muchos tipos, porque mis luchas son tremendas. El diablo está enfadado con aquellos que están dispuestos a pagar el precio, con aquellos cristianos peligrosos. El diablo no los va a dejar en paz. Les va a poner más tentaciones que antes. Sus tentaciones van a ser mayores, sus luchas van a ser mayores. Pero allí está el Señor que los protegerá. Su Espíritu Santo los alentará a continuar por la senda correcta. No se suelten de la mano de Jesús. No se suelten de la mano de Dios, porque solamente a través de su mano podrán llegar a buen término aquí en su obra en la tierra, y a buen término cuando se presenten ante Dios. Y además, quién sabe, haya premios para alguno de ustedes por haber llevado la palabra de Dios a las almas que Dios les haya puesto en su camino. Esa es tu respuesta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Yo lo estoy. Me cuesta un montón. A ti te costará, pero págalo, porque la recompensa es grande. Todo lo podemos con Jesús. Amén.